Construyendo un bosque. Volviendo al Devónico Carbonífero, hay que hacer notar que las Cladoxylopsida fueron un grupo diverso, en el que las estrategias de crecimiento se parecen mucho a lo descrito antes, pero alcanzando diferentes niveles de organización, por lo que había plantas pequeñas que no superaban el metro de altura y otras que variaban entre 1 y 8 metros de altura, generando en estos primeros bosques diversidad en cuanto al tamaño de las plantas y desde luego en cuanto a especies. Pero lo importante es que se fueron llenando esos primeros metros de atmósfera de una cubierta verde en la que las estrategias de crecimiento se pusieron a prueba. Prácticamente al mismo tiempo o poco tiempo después se diferencian otros grupos relacionados con los helechos que tuvieron estrategias de crecimiento semejantes. Por problemas de espacio no podremos describir con detalle a todos estos, pero sí es importante saber que en estos primeros bosques existían estrategias variadas como las representadas por las racofitales, sauropteridales, zigopteridales, maratiales, etc. Este último, por cierto, con representantes actuales. Vale la pena mencionar lo que sucedió en las maratiales, especialmente en Sauronius, pues ejemplifica otra estrategia de desarrollo de los tallos y troncos de plantas que llegaron a tener tallas arbóreas. En Sauronius, el crecimiento del tallo comenzaba con la presencia de un protoestele, que conforme el tallo aumentaba su altura, cambiaba a un sifonoestele anfifloico. El pequeño tallo estaba rodeado por raíces adventicias y al crecer la planta, este manto de raíces adventicias se reducía y el diámetro del tallo aumentaba. En este proceso, el tejido vascular cambiaba de un protoestele a un sifonoestele con cilindros concéntricos, es decir, el estele no era un solo cilindro, sino varios cilindros concéntricos. Otra peculiaridad en estas plantas es que producían muchas hojas y desarrollaban bastantes lagunas foliares. Estas lagunas foliares eran cerradas por las trazas vasculares que se iban dirigiendo hacia la periferia del tallo y cruzaban estas zonas. Es decir, al producirse la laguna foliar en el cilindro, esta no se cerraba por el crecimiento de las paredes de las superficies expuestas del mismo cilindro vascular. Curiosamente, la laguna foliar se cierra porque una traza foliar de un cilindro inferior ocupa ese espacio. Este tipo de crecimiento arbóreo cuenta además de con un manto de raíces, con un córtex en donde hay columnas constituidas de fibras que brindan sostén al tallo, pero es la repetición de cilindros vasculares lo que mayor resistencia otorga a la planta para alcanzar alturas variadas. Hay que resaltar que en realidad no hay crecimiento secundario, sino que es nuevamente el crecimiento primario experimentando alternativas arquitectónicas, lo que permite intrusionar la atmósfera, ganar espacio, aumentar su superficie para competir por la luz, etc. Otros grupos que forman parte de estas comunidades son las Licofita y Esfenofita. Ambos son representantes actuales de tipo herbáceo. Sin embargo, en el pasado, ambos tuvieron representantes arbóreos que llegaron a alcanzar hasta 30 metros de alto y que fueron importantes, sobre todo en el Paleozoico superior, es decir, Carbonífero y Pérmico. Estos se caracterizaron por tener tejido conductor que varía del protoestélico al sifonoestélico, es decir, con médula. A partir de los sifonoesteles, las plantas formaban un cámbium vascular con un único cilindro que generaba solo xilema al interior. No se conoce el floema. Sin embargo, la cantidad de xilema es poco si se compara con otros grupos como las gimnospermas y las angiospermas. Entonces, el responsable del sostén de la copa de estos árboles era el córtex, en donde era común encontrar nidos de fibras o arreglos de fibras que recorrían el tronco en su longitud, como si fueran varillas o columnas que daban resistencia a la planta. En este caso, no había raíces adventicias y entonces la mezcla de poco xilema secundario y estas columnas de fibras eran los responsables de dar sustento a las copas arbóreas que ampliaban la superficie fotosintética, daban mayor oportunidad para la dispersión de las esporas y seguían modificando la atmósfera. Hay que resaltar que en este momento ya eran de hasta 30 metros de altura los árboles, que ofrecían condiciones distintas al resto de organismos contemporáneos para interactuar en diferentes nichos, y así generar mayor diversidad. Otro grupo también representado desde el Devónico medio que amplió su área de distribución en el Carbonífero es el de los helechos con semilla, o pteridospermas. En estos, el cuerpo primario está formado por un eustele y a partir de él se forma un cámbium vascular. Este meristemo secundario forma xilema hacia el interior y floema hacia el exterior,
pero a diferencia de los grupos anteriores, el xilema secundario es abundante y tiene una doble función. Por un lado, conducir agua desde las raíces hasta la copa de la planta y por otro, dar resistencia al tallo o al tronco que sostiene a la copa y que suele ser muy amplia. En este caso, es el xilema secundario quien ayuda a las plantas a levantarse sobre el suelo intrusionando aún más la atmósfera. Entre las plantas actuales con este tipo de crecimiento, hay quienes alcanzan hasta aproximadamente 130 metros de altura, como lo son las secuoyas de California o los eucaliptos en Australia. Sin embargo, en el pasado, cuando las gimnospermas se diferenciaron, no alcanzaron estas grandes alturas, pero sí superaron los 30 metros y, sobre todo, en el Mesozoico hay estimaciones que llegaron a superar los 70 metros de altura. Dentro de las gimnospermas, en donde pertenecen las pteridospermas, se establece este crecimiento secundario a través del cámbium vascular, pero hay que señalar que en las pteridospermas, el xilema secundario más común es el manoxílico, o con parénquima abundante, relativamente, mientras que en otras gimnospermas el xilema secundario es picnoxílico o con relativa escasez de parénquima. Dentro de las pteridospermas hay que resaltar un crecimiento distinto que ya no es común en la actualidad y que consiste en la presencia de lo que fueron llamados poliesteles y ahora se reconocen como simpodia independientes dentro de un mismo tallo. Alrededor de cada simpodio se produce xilema y floema secundario, de manera tal que se generan varios cilindros vasculares. Un ejemplo muy clásico son los tallos de Medulosa noei, del Carbonífero de América del Norte. El número de cilindros vasculares que se pueden observar depende del nivel en el que se produce la sección transversal en el tallo que se estudia. Esto tiene que ver con el hecho de que, cuando hay crecimiento primario, los simpodia se dividen para ir produciendo ramas, y cada uno de estos en su momento puede rodearse de tejido secundario, generando en los diferentes niveles distintos números de cilindros con tejido secundario. Hay que hacer la aclaración que no se trata de un cilindro vascular dividido por amplios radios, como sucede en otras maderas. Aquí son varios cilindros vasculares independientes originados de simpodia bien diferenciados, producto del crecimiento primario y del proceso de ramificación de la planta.